Continuamos. Bueno, nos quedamos en los derechos de segunda generación. Vamos con esta tercera generación, ¿bien? Acá estábamos en medio de las guerras mundiales y los efectos de la globalización. Fíjense, acuérdense que empezaron los medios de comunicación, entonces teníamos por un lado las guerras mundiales que generaban obviamente una crisis, como todos lo sabemos, y por otro lado la globalización que venía a mostrar como otro mundo, ¿no? Un mundo más conectado, ¿bien? Esto, bueno, ocurrió obviamente en el siglo XX, ¿bien? El bien jurídicamente protegido, o sea, este valor que el derecho viene a querer cubrir, ¿sí? Y promover y proteger, es la solidaridad. ¿Y por qué la solidaridad? Porque justamente estábamos en medio de las guerras, ¿bien? Estábamos en medio de guerras, entonces lo que estaba promoviendo es la relación pacífica de todos los países, ¿bien? Que nos unamos como humanidad, ¿bien? Y que tengamos más unas relaciones pacíficas y poder con ello desterrar, ¿no? Alejarnos de las guerras, ¿bien? En este caso empezaremos a ver los derechos colectivos y de la solidaridad. ¿Cuáles son los derechos colectivos? ¿Qué creen ustedes que son los derechos colectivos? ¿Qué habla? Derecho individual y derecho colectivo. ¿A qué se refiere el derecho colectivo? Que es de un grupo de personas. Es A de los un grupos, a la sociedad. Exactamente, por eso les aclaré, les hice la división de derecho individual a derecho colectivo. En derecho individual estamos hablando de la persona en particular. Derecho colectivo estamos hablando de un grupo. Y a ver, como derecho colectivo tenemos, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Fíjense que antes no íbamos a tener noción, el derecho no iba a regular el consumo, porque en realidad el consumo era limitado, era la despensa de la esquina, no era tan complejo, no era un sistema complejo comercial como se vive ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos tenemos un grupo que, por ejemplo, las agencias de Claro, ¿no? Claro o Movistar de los celulares. Hay un montón de personas que tienen Claro y un montón de personas que tienen Movistar, ¿bien? Para defender esos derechos, porque vos tenés una empresa multinacional y si está la persona sola reclamando, una sola persona reclamando frente a semejante monstruo, ¿no? De empresa multinacional, imagínense cuáles son los beneficios de esa persona o qué podría llegar a reclamar. Entonces, para protegerlo, para proteger a todos los consumidores de estos grandes monstruos, como dijimos, se estableció el derecho del consumidor. Bien, en donde tenemos ciertos beneficios, ¿por qué? Porque el derecho que vio que la vulnerabilidad que nosotros teníamos como individuos particulares frente a este tipo de relación. De hecho, cuando nosotros contratamos con estas clases de empresas, ¿qué hacemos? Son contratos de adhesión. Nosotros firmamos, no es que ponemos las pautas, no es que nos sentamos con Claro y decimos, bueno, vos me vas a dar la línea de teléfono, pero yo quiero que me cobres tanta plata o quiero tener tanto. No. Es un contrato, vos firmás, te adherís a las cláusulas y a todas las cosas que uno ni sabe de lo que firmó, ni de lo que implica, ¿sí? Entonces, por eso, en esta etapa, se vio la necesidad de regular este tipo de derechos. Otro derecho que se vio la necesidad de regular, que en Argentina lo receptamos con la reforma del 94 de la Constitución, que fue muy conocida, es el derecho a un ambiente sano, al medio ambiente, a la protección del ambiente. Bien, y también tenemos el derecho a la habeas data, que es lo que hablé recién, el derecho a la información, que surgen en los bancos de datos, que antes no existían bancos de datos, ¿bien? Entonces, ahora sí tienen bancos de datos de todo el mundo, registros de todos, entonces, bueno, tenemos derecho a que se nos informen qué cosas están en ese banco de datos, que esos bancos sean privados, que no puedan publicarse, ¿sí? Nuestros datos personales,
nuestra información, y también derecho a que se modifique la información en caso de que sea errónea. ¿Cuántas personas están en el veraz siendo que no tienen crédito, o por ejemplo que sí han tenido una deuda, que la han saldado y que el veraz no actualizó esos datos, entonces sí figurando en el veraz? Ese es el habeas data, el famoso habeas data. ¿Bien? También tenemos, por las guerras mundiales, como dijimos, tenemos el derecho que se promulga también en esta generación, es el derecho a la paz. ¿Bien? A la paz mundial. Entonces tenemos derechos colectivos y derechos de la solidaridad. ¿Se entendió? Sí. Todo es en base, fíjense, al contexto social de ese momento, ¿bien? Obviamente, que es lo que les dije, no vamos a poder haber regido nunca o un derecho a la paz cuando no habían guerras. ¿Para qué vamos a promover el derecho a la paz si no hay conflictos con respecto a ese tema? ¿Bien? En cambio, en este caso sí, porque estábamos en plenas guerras mundiales. No sé si ahí fue que dijeron que todo el mes de agosto teníamos que repasar. Ana, ¿los derechos de los niños no fueron promulgados también en el siglo XX? Eso fue con la reforma del 94 también, que la reforma del 94 incorpora tratados internacionales. El artículo 75, inciso, a ver... Hay un micrófono abierto y no te escucho, Ana. Se acopla con otra conversación. Perdón, Maggi, te desactivé el micrófono porque justo hablaste y pensé que era... Desactivé el micrófono que estaba... Mira, a ver... Ahí está. Maggi, conectate porque te desactivé el micrófono sin querer. Te desactivé el micrófono porque se me cambió. Ahí está. Ahí está, iba a desactivar el micrófono de Maricel y te me apareciste vos y te bloqueé a vos. Bien, a ver, los derechos del niño vienen a reconocerse, son tratados, es un tratado internacional, y esto surge con la incorporación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. El artículo 75 es lo que habla de la facultad, la parte del poder legislativo, ¿bien? Las facultades del poder legislativo. Y el artículo, puntualmente el inciso 22 de este artículo, lo que dice es que los tratados que reconoce y recepta la Argentina, los tratados internacionales, tienen jerarquía superior a las leyes. Y ahí los enumera un montón de tratados y convenciones, y entre ellos está el de los niños, ¿bien? Y hay otros tratados que son más nuevos, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que es un término obviamente en portugués, por ejemplo, habla las que se le llaman las reglas de Brasilia, a que son tratados que protegen a la mujer. Eso vienen después de la reforma del 94, y esos también son incorporados, son adheridos por Argentina a través de leyes. Obviamente no vamos a modificar toda la Constitución para agregar un convenio o un tratado nuevo, sino que lo incorporamos por ley, a través de las leyes. De hecho, fíjate, Maggi, ahí voy a buscar por internet la Constitución, y les voy a compartir esa partecita que les digo, y van a ver lo que dice al final de ese artículo, muy bien aclarado. A ver. Acá lo tengo. Bien. Voy a compartir la pantalla. Acá tenemos. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Acá, si ven la parte que yo marco, dice: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Son los tratados, obviamente, que Argentina adhiere. Acá menciona la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Universal. Por acá, no sé si está, acá está lo de la Convención de los Derechos sobre el Niño, que vos decías, Maggi, que te referías recién. Y fíjense lo que dice acá.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Y acá también dice, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿El Congreso qué es? El Poder Legislativo. ¿Y el Poder Legislativo qué hace? Sí. Las leyes, ¿qué aprueba? Legisla, Las sí. leyes, exactamente. Con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros de cada Cámara, genera una ley. Entonces, si hay una ley donde promulga, donde dice que Argentina adhiere al nuevo tratado de este año, ¿sí? Tiene jerarquía constitucional, dice el mismo artículo. ¿Bien? Perfecto, sí. Bien. Y acá a ver qué otra parte que dice, las condiciones tienen jerarquía no derogada previa. Bien. Bueno. Espérame que... ¿Cómo lo saco ahora? Me metí en una, acá está. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, muy buena tu pregunta, Maggi. La reforma del 94 es lo que hizo todo eso, que fue adhiriendo los tratados y demás, y está muy, muy bueno. No hay problema, Maricel, justo yo te saqué el audio para no interferir con la clase, pero no hay ningún problema. Hola, profe. Hola. Sí, lo que pasó es que se me cortó y no podía hablar. ¿Qué está hablando de la Constitución? Estaba hablando de, claro, me preguntaban con respecto a los derechos del niño, ¿sí? Bien. Mire que yo tengo un pantallazo de la Constitución. Claro. Cuando quiera se lo puedo decir. No, está bien. Ahí ya le va como la consulta a la compañera, no se preocupe. Dale. Bien, entonces, a ver, ¿ahí pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Bien, entonces, los de tercera generación ya los vimos, el bien jurídicamente protegido, dijimos que era la solidaridad, ¿bien? Y después la última generación, que es la que nos encontramos en estos momentos, que comienza a fines del siglo XX, ¿sí? Y se extiende hasta la actualidad, que es por el tema de estas cuestiones de las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido? Bien, las nuevas tecnologías, ¿sí? Y las clases de derecho que van a ver en esta etapa son los derechos a la información, a la comunicación, ¿sí? Y al ciberespacio, ¿bien? Acá está el tema del habeas data. El otro era un derecho al medio ambiente, a los derechos del consumidor. El derecho a la información también es un derecho colectivo, pero entra en esta cuarta generación. Bien. A ver, es lógico, hoy por hoy tenemos que, hasta el Código Penal se ha tenido que actualizar y modificar respecto a los delitos cibernéticos, ¿bien? Que se ocurren por Internet, las estafas por Internet, ¿sí? Los acosos que se realizan por Internet, ¿bien? Todas estas cuestiones antes eran impensadas, ¿no? En el 1900 que íbamos a regular un derecho que, claro, para las estafas a través de computadoras, sí, ni siquiera estaban las computadoras, ¿bien? Entonces, en esta parte tenemos los derechos a los accesos a la informática, un derecho a un acceso a la informática, a la igualdad y a la no discriminación, a tener una información acabada, ¿sí? A que se nos informe lo que pueda hacer público, lo que pueda hacer de público conocimiento, ¿sí? O que tener derecho igualitario a la información, bien, que eso es importante, más que nada con las cuestiones, incluso que estamos en ciencias políticas, las cuestiones políticas, las decisiones y demás que sean públicas, tenemos derecho a que se nos informe, bien, a las nuevas tecnologías, a tener la seguridad digital, habla de esto, a tener esta protección por todos los avances con el internet y con las computadoras, bien.
a regular el espacio, cibernético, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tenemos dudas? ¿O avanzar? Nada. Bien. A ver, así como tenemos que vimos derecho objetivo y derecho subjetivo, también vamos a ver lo que es el derecho público y el derecho privado. ¿Qué entienden ustedes por derecho público? ¿Qué puede ser el derecho público? La rama del derecho que se basa en ¿qué? ¿Qué podemos Lo encontrar? que en la... En Y nuestro la palabra entorno. te lo dice, público. Sí, O los estamentos En públicos. todo lo que es a ver, ¿cómo te lo puedo es explicar? muy difícil cuando son cosas como obvias, vos decís, pero no las podemos explicar, ¿vieron? Es tremendo. Para mí el derecho Eh, público Pero no es- lo saben, no las explica. Es Tal la, cual. relación, como dijimos, el derecho viene a regular relaciones humanas, ¿verdad? Es la relación que tiene el Estado Entre el Estado con y los las particulares. Ahí está. Es la relación que tiene el Estado, ¿sí?, con los particulares. Y el derecho privado es una relación privada de una persona con otra. persona. Andrea con Maggi, o exactamente, puede ser una relación laboral, puede ser una relación, como les dije, un contrato de alquiler, una compra-venta, ¿sí? Eso es el área del derecho privado, ¿bien? O relaciones de familia. El derecho público es todo lo que se relaciona con el Estado, ¿bien? O entre estados, eso también, ¿bien? Como parte del derecho público tenemos el derecho administrativo, que eso lo vamos a ver, que eso es muy a lo que vamos a ver en esta materia. Nosotros lo que vamos a ver también es la parte de derecho laboral, pero desde el punto de vista público, ¿bien? Por lo general el derecho laboral es un derecho privado de los particulares. En el caso de los trabajadores de la administración pública, no es así. Es la relación que tiene el Estado como empleador, ¿sí?, para con los particulares como trabajadores. Por eso tiene una reglamentación diferente, ¿bien? Porque el Estado no es un empleador común y corriente, una persona privada o una empresa privada, ¿bien? Entonces, por eso tiene su legislación aparte. Bien, en el derecho laboral, por ejemplo, el general, no el privado, se rige por la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo. En este caso vamos a ver la ley de régimen básico para la administración pública y es netamente para el empleado público. Bien, que eso es lo que nos vamos a abocar nosotros acá. Después también tenemos el derecho, como derecho público, el derecho penal. ¿Por qué? El derecho penal sabemos que son las penas, ¿no? Las sanciones, el Código Penal que te dice que no podés matar, que si matás tenés entre 8 a 25 años, que es las agravantes, los atenuantes, todo eso es materia de derecho penal, ¿bien? Las sanciones. ¿Y por qué pertenece al derecho público? Porque es el Estado el interesado, ¿sí?, en gobernar, ¿bien? Y es el Estado el interesado en preservar la seguridad de las personas. Entonces, el Estado a través del fiscal, nosotros tenemos, ¿sí?, a través del fiscal, el fiscal es el titular de la acción, es el que representa al Estado en una causa penal, y es el que justamente tenemos por un lado el fiscal, y por el otro lado el defensor. ¿El defensor qué va a querer? Que zafe Defender. imputado. Exactamente, decir, no cometió, o tratar de bajarle la pena si es muy obvio que lo cometió él y demás. ¿Y el fiscal qué va a querer hacer? Darle la mayor cantidad de pena, ¿no? Darle la mayor Exacto, pena. porque quiere una pena ejemplificadora. ¿Para qué sirve una pena ejemplificadora? Para que si Maggi se manda una macana, que no le siga Karina, Andrea, ¿sí?, que sea bien sancionada Maggi para que el resto no le sigan los pasos. ¿Bien? Entonces, el derecho constitucional obviamente es la rama del derecho público, ¿sí?, es lo que rige el gobierno, el Estado. El derecho tributario también, porque el derecho tributario, a través del derecho tributario, el Estado recauda
recauda los tributos, a través de los tributos recauda, recauda dinero para poder luego reinvertirlo en el gasto público, volver a ponerlo en la sociedad a través del gasto público. Bueno, Karina. Bueno, Karina. No hablé yo. No Hoy hablé. estás conflictiva, Karina, ¿eh? Hoy estás, mira, aparte de tramposa, estás conflictiva, pero, che, bueno. No me hice con los dedos así, nada más no hablé. A las comillas hizo. Bien. Y me había quedado corta cuando dijiste lo de la pena ejemplificadora. Digo yo, con las penas que dan podemos ir matar atrás porque las penas que dan. Sabemos que quedamos libres. Bueno, bien, zafamos. Si zafa el otro, ¿por qué no vamos a zafar nosotros? Bueno, y la rama del derecho privado, lo que dijimos, regula las relaciones interpersonales, bien, que es por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho civil, las obligaciones, los tipos de contrato, como le dije, contrato de alquiler, el contrato de trabajo, bien, las relaciones de familia, las sucesiones, las adopciones, todas esas cuestiones no trascienden a lo público, sino que es de la esfera de lo privado, bien. El derecho comercial, el ejercicio del comercio. Bueno, entonces, todas las normas que tenemos, que forman parte del Estado, van a integrar el cuerpo normativo de nuestro país, ¿bien? Y el derecho administrativo, ¿qué es? Es la rama del derecho público, o sea, la relación que tenemos con el Estado, ¿sí? O entre los Estados, que lo que va a estudiar es justamente cómo se organiza, qué funciones cumplen todas las instituciones del Estado, ¿bien? Principalmente las del Poder Ejecutivo. Porque justamente, como dijimos, el Estado, el presidente es el jefe del Estado y de gobierno, ¿bien? Entonces, y él pertenece, es la autoridad máxima respecto del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Tenemos dudas hasta aquí? No. ¿Nada? ¿Estamos todos claros? Más clara, imposible. Buenísimo, buenísimo. Igual seguís conflictiva, sigo pensando lo mismo, Karina, de vos. ¿No cambió mi percepción? No quieras comprar a la maestra, Karina. No, Karina, no. No vale la jodida, manzana, Karina. No, si soy jodida, de verdad. Pero perfecto. Vamos a congeniar muy bien entonces, si sos jodida. Para eso estamos, hay que debatir, hay que cuestionar, tenemos libertad de opinión, ¿sí? No significa que vamos a herir ningún tipo de susceptibilidades, ni mucho menos, ¿sí? Podemos opinar y podemos dar nuestra postura, y a la vez también sacarnos las dudas, preguntarnos. Fíjate que Maggi me saltó con los derechos del niño, que por suerte hoy lo acabo de estudiar, digo, ay, los derechos del niño me los llegan a preguntar. No, mentira, algo lo sabía, pero claro, cualquier pregunta que deriva de algo así, ustedes sáquense las dudas, no hay problema. Si yo no lo sé, porque en algún momento puede ser que no sepa, está bien que parezca que soy re genia, pero bueno, sí soy genia, pero a veces hago como que me equivoco, como que no sé. Claro. Claro, esto es así, ¿viste? No, y de última, si no lo sabemos, se lo investigo para la próxima clase, pero bueno, siempre sáquense las dudas, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, ahora vamos a ver otro temilla, que es la jerarquía de las normas. ¿La han visto alguna vez? Sí, el año pasado. Que con alguien las vimos. Bien. No me sí, el acuerdo, año pasado pero... lo estuvimos viendo. Los normativos 1, Karina. Con Fabiana. Con Fabiana. Sí, el año pasado en Cuerpo El año Normativo pasado. 1, sí, Maggie. ¿Se acuerdan de algo? Sí. De todo. Ni la cara de la profesora no tengo. Imagínate vos de la materia. No tengo la cara de la profesora, voy a tener algo de la materia. Bueno, empezamos de cero. Bien. ¿Qué significa esta jerarquía de las normas? Como dijimos, tenemos muchas normas legales, ¿sí? No tenemos...
¿Quién habló? Le escucho. Yo, Omar. Hable. Bueno, la jerarquía de las normas está prescrita en la Constitución argentina, en la pirámide fundamental de cada país. Yo pienso que la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos están igualitariamente. Después siguen otros pactos que pueden tener y las leyes. Después los decretos y ¿Qué después otros la pactos? reglamentación de esos ¿Qué otros pactos? ¿Qué otros pactos pactos. decís que están Y a puede la ser par de las puede leyes? ser y puede ser de Pacto comercio, de libre internacional, comercio, internacional que no sean de derechos humanos. Ajá. O sea, Bien. pacto de convivencia, puede ser la unión, el Mercosur, todos son pactos que no están encima de sino igualitariamente de la Constitución, están con las leyes. Ajá. ¿Y por qué las pones con las leyes a los pactos, a esos pactos? Y los pactos porque no son de derechos humanos. En realidad Los son de derechos pactos. humanos, Sí. ¿cómo es? Porque no están, o sea, para mí el pacto de San José de Costa Rica que habla sobre derechos humanos, sobre la mujer, sobre el niño, todo eso está a nivel jerárquico de la Constitución. Sí, Y que lo lo que demás, vimos recién. sí, que lo demás, ¿viste? ¿Sabes por qué es el Día del Niño? ¿Por qué ¿Cómo? se festeja el Día del Niño? ¿Por A qué se ver. festeja el Día del Niño? Porque en el pacto de San José de Costa Rica se reconoció los derechos del niño, que tienen que estudiar, que tienen todo, o sea, tiene que uno alimentarlo, darle todo lo que sea al niño. Entonces ahí se creó el Día del Niño. Bien. Que ahora lo cambian comercialmente. Ahora lo cambian comercialmente, ¿viste? Bien. Primero era el primer domingo, después fue el segundo. Bien. Después el tercer domingo. A ver. Los pactos a los que vos te referís, en realidad no son normas, son pactos, son acuerdos. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Sí, por eso te da pacto en menor jerarquía, decía, ¿viste? Pero Claro. Bien. yo no sé qué cosa es. Entonces, vamos a comenzar, vamos a empezar desde el principio, ¿bien? ¿Para qué sirve esta jerarquía? ¿Para qué sirve? ¿Por qué creen ustedes que sirve jerarquizar las normas? Para que no se interpongan unas con otras. Bien. Entonces se les va dando una categoría y a mayor categoría mayor fuerza. Ahí está. Claro, Ahí está. yo no puedo Bien. crear un decreto Sí. que esté por encima de la ley, por ejemplo. Perfecto, que contraríe la ley. Perfecto. Exacto. Esa es la explicación que yo les iba a dar. Se las dio muy bien las compañeras, así que no la vamos a dar de vuelta. Es anteponer unas normas con otras, cuál vale más, cuál vale menos, para que en el caso de que haya algún conflicto con las normas, porque también, así como tenemos conflictos, las personas somos conflictivas, las normas también tienen sus problemas personales. Entonces, si tenemos dos leyes, dos normas, ¿a cuál vamos a prevalecer o cuál le vamos a pedir al juez a través de qué? De un planteo de inconstitucionalidad de una norma. Se plantea planteo de inconstitucionalidad de una norma es cuando se plantea ante un juez, ¿sí? En un caso particular que está afectando, una ley está afectando algún derecho superior establecido por la Constitución, pero es en el caso particular. Entonces el juez si declara la inconstitucionalidad, en ese caso particular hace que la ley no surta sus efectos, no sea de obligatorio cumplimiento. ¿Bien? Porque en ese caso esa persona demostró que a ella el cumplimiento de esa ley le resulta violatorio a algún derecho superior, ¿sí? Algún derecho constitucional. Por ejemplo, es muy debatido el tema de la salud, cuando hay leyes que hay que cumplir procedimientos para la salud y no sé qué, es un decir, ¿no? Que tenés que cumplir ciertos pasos y demás. Yo tengo una enfermedad muy grave, muy importante, que necesito que me resuelvan las cosas ya,
¿sí? Y para mí esa ley es inconstitucional, porque me está pidiendo un montón de cosas que yo no las puedo tener, ¿bien? Y que aún así, y está afectando que mi derecho a la salud, está violando un derecho constitucional. Entonces, en ese caso planteamos la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos disparidad entre lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, hacemos que prevalezca la Constitución por sobre las leyes. ¿Bien? Por eso es esa jerarquía, como dijo Maggi bien, poner una frente a las otras para que no se contrapongan. ¿Bien? Y en el caso de que se contraponen, ¿qué tenemos que prestar atención? ¿A qué tenemos que hacer cumplir y con qué tenemos que defendernos? ¿Bien? Nos quedan 8 minutos y cuando se nos corte nos volvemos a conectar y es la última conexión, igual vamos a terminar antes de los 40 minutos, últimos 40 minutos que nos quedan. Bien, a ver, dicho todo esto, obviamente que lo primero que está, la Carta Magna, la norma por excelencia en nuestro país, es la Constitución Nacional, ¿sí? Y los tratados internacionales. ¿Y por qué están estos tratados internacionales? Por lo que dijimos recién el artículo 75, inciso 22, que lo hablamos cuando Maggi preguntó por los derechos del niño, ¿bien? Que dice que los tratados internacionales que Argentina adhiera, ¿sí? Poseen jerarquía superior a las leyes. La misma Constitución le está dando esa jerarquía, ¿sí? Entonces, como en el segundo plano van las leyes y la jerarquía superior es obviamente la de rango constitucional, ¿bien? Incluso vieron que dijimos que todo tratado que obtenga las 2/3 partes de los votos de ambas cámaras del Congreso, del Poder Legislativo, o sea, que sea adherido por una ley, tiene rango constitucional. Lo mismo, eso lo leímos recién también, ¿sí? Entonces, por eso situamos a los tratados internacionales. Bien, los pactos son acuerdos, son otro tipo de cosas, por eso no están acá incorporados. Luego le siguen las leyes, ¿bien? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay una ley con un decreto? ¿Qué diferencia tiene una ley con un decreto? Que la ley la trata el Congreso. La votación, claro. ¿Y el decreto? Y el decreto el presidente. Ajá. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿De poderes diferentes? Sí. Sí, uno es el legislativo y el otro el ejecutivo. Muy bien. Bueno, perfecto, muy bien. No lo leía eso. No lo leí antes. ¿No lo leíste? ¿Te asegura? No. Ya no le creo. Segura. Ya no sé, mira. Ay, Dios. Bueno, a ver. Exactamente como lo dijo Karina, que esto muy pocas personas me lo saben explicar, me lo saben decir, ¿sí? Tenemos las leyes primero, ¿y por qué? A ver, ahora sí te mato, Karina. ¿Por qué los decretos están en un rango inferior a las leyes? ¿Por qué se le da esta prioridad a las leyes? Porque no lo dicta. Es algo que el presidente dicta. Sí, ¿por qué es menos valor? ¿Por qué tiene menos valor? No, yo creo que, Y porque yo el poder creo que es porque legislativo son pasa por debatibles dos las leyes. cámaras. ¿Vos qué decís, Porque, Maggi? Claro, el poder legislativo. No, lo que pasa es que después que se dicta el decreto... Maggi, a ver, aguantame un segundo, Mar. Maggi, decime. Karina dice que es porque las leyes pasan por dos cámaras. Maggi, ¿qué dice? Claro, lo que yo creo, ¿no? Es que las leyes tienen mayor poder porque fueron debatidas y se pusieron a consideración y se investigó y se buscó Bien. la mejor manera de o sea, el consenso. El Por decreto esos dos lados como, que habla Karina y Maggi, vamos bien. Omar, ¿qué decís? Bueno, que los decretos son dictados por el presidente quizá por necesidad y urgencia, como lo dictó el presidente que tenemos en la actualidad, pero después tiene que pasar por las dos cámaras, cámara baja, cámara alta, No. para que le den sustento. Bien, si les dan el sustento y pasa por ambas cámaras, estamos hablando de una ley, no estamos hablando de un decreto. Exacto, el presidente puede proponer, puede iniciar, poner en una cámara un proyecto de ley, pero lo debate las cámaras, ¿bien? Entonces, ahí ya pasaría al decreto de la ley.
Bien. Esto es invento mío que se me ocurre. El decreto tiene un tiempo. El decreto tiene un tiempo. Puede tener como que no, si no lo fija el decreto, el tiempo, no. Bien. Pero a ver, ¿esto por qué? ¿El decreto puede ser derogado? ¿Y la ley? También. También, sí. Por otra ley. Bien. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de por qué las leyes tienen jerarquía superior a los decretos? ¿Por qué? A ver, Están establecidos. vamos primero a hacer un poquito a rememorar un par de cosas. Nos quedan 3 minutos, nos volvemos a conectar cuando se vuelva a cortar. Cuando me quede hablando sola, se apaga la cámara, nos volvemos a conectar. El artículo primero de nuestra Constitución Nacional, ¿qué es lo que dice? Que nuestro país adopta como sistema de gobierno, ¿cuál? ¿Se acuerdan? Federal. El representativo, el republicano, Federal, republicano. Exactamente. Por el sistema representativo, nosotros, ¿qué hacemos? Votamos y elegimos a los representantes. Y elegimos a los representantes. Bien. ¿Y por qué? Porque por el sistema republicano, ¿quién tiene el poder? ¿De quién es el poder? Del Ejecutivo, del presidente. Del pueblo. Del presidente. El pueblo tiene el poder. Del pueblo. Y nosotros, a través del voto, elegimos como representante. Un representante. Hablo bien, eso no vamos a cuestionar, Karina, ojo con los gestos, pero decidimos, ¿sí? A través del voto nosotros decidimos quiénes nos van a legislar, quiénes van a integrar el legislativo, quiénes van a integrar el ejecutivo y demás. Bien, por el sistema representativo y republicano de gobierno, porque el que tiene el poder es el pueblo. Bien. ¿Y el sistema federal? ¿Qué pito toca acá? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve? Porque tenemos un presidente que manda a todos, a todas las provincias, a todos. Bien. No sería eso porque estaban los federales y unitarios, que lo unitario era todo para Buenos Aires, se me ocurre a mí. Y los bien, federales para todos. Vos lo dijiste, por el sistema federal nuestro país se divide en provincias. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dice que las provincias, la Constitución Nacional dice que las provincias conservan todo el poder no delegado, ¿sí?, por la Constitución a la nación. Entonces, a la nación. Todo lo que no está delegado a las provincias, se los delegan a la nación, se los delegan a la provincia. ¿Bien? Y también les reconoce autonomía a los municipios. De hecho, las provincias con este sistema pueden establecer sus propias constituciones. Nosotros tenemos la Constitución de la provincia de Santa Cruz, que por lo general siempre receta. Es muy parecida a la Constitución Nacional, ¿sí? No va a decir cuestiones diferentes, pero sí establece normas, disposiciones atinentes al gobierno de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, que eso no va a estar en la Constitución Nacional. Obviamente, con las facultades que nos otorga la Constitución Nacional, ¿bien? Bueno, ahora se va a cortar, así que nos vamos a desconectar para volver a conectarnos. Bueno, esperamos que se corte.